Bueno, distinguidos asistentes de este curso, hoy nos va a tocar ver uno de los temas que nos convoca, que es el tema de la preocupación. Vamos a llegar justamente a ese tema en alguno de los próximos pasajes. Una de las cosas que nos recuerda Epicteto es que cualquier pérdida no es otra cosa que una mutación. Como ustedes se acordarán, el estoicismo tiene como base o como inspirador a Heráclito de Éfeso, un filósofo presocrático, que sostenía que todo en la vida se produce por un cambio. Dice panta rei, que en griego significa todo cambia. No nos bañamos dos veces en el mismo río, o no nos bañamos dos veces en las aguas del mismo río. Por eso dice que en esto se complace la naturaleza universal. Todo se hace perfectamente según sus planes. Del mismo modo ha sido desde la eternidad y eternamente sucederá bajo otras formas análogas. ¿Por qué pues dices que todo se hizo mal desde el principio, que todo irá mal en lo sucesivo y que no se ha encontrado nunca entre tantos dioses una potencia capaz de corregir este desorden, sino que el mundo está condenado a estar envuelto en perennes males? Esa es una crítica entonces que hace el estoicismo y nos invita a ser optimistas. ¿Por qué podemos ser optimistas? Esa es una pregunta que me hacía hace algunos días atrás, reflexionando en torno al estoicismo. ¿Por qué esta filosofía podría ser optimista y no una filosofía triste, una filosofía que esté pensando solamente en las adversidades, en los dolores, en que las cosas nos van a ir mal y que tenemos que estar preparados para soportar esta pesada carga? Y acá está la respuesta es que todo muta, todo cambia. Por lo tanto, los infortunios se van a transformar en situaciones de fortuna, pero viceversa también. También cuando estamos en una situación afortunada, tenemos que estar preparados para saber de que eso no va a durar para siempre. Cualquier pérdida no es otra cosa que una mutación, y podríamos decir que cualquier ganancia también no es otra cosa que una mutación. Todo va cambiando, todo va girando, la rueda va dando vueltas. Entonces vivimos en una suerte de ruleta donde empieza el croupier a dar vueltas y empieza a caer la bolita en algún número afortunado o desafortunado. Pero va mutando. El asunto es que día a día hay cambios y se van produciendo entonces situaciones diferentes. Si analizamos nuestra vida, por ejemplo, desde niños hasta ahora, la pregunta es, ¿todo ha ido de mal en peor? Seguramente la respuesta va a ser que no. Si nosotros analizamos los dolores que hemos tenido en el pasado, los dolores que hemos tenido en la infancia, los infortunios que hemos tenido en nuestra juventud, y ojalá si hubiéramos llevado un diario de vida, lo leeríamos con mucho humor, porque aquellas cosas que nos complicaban más, ahora ya han desaparecido. Entonces, eso es un adelanto de lo que se viene hacia el futuro. Esas situaciones que han sido problemáticas en el pasado se han resuelto. Por lo tanto, las que hoy nos aquejan o nos preocupan, a futuro también pueden solucionarse, y lo más probable es que se solucionen. Todo lo que acontece sucede en tal conformidad que eres naturalmente capaz de aguantarlo o naturalmente incapaz de aguantarlo. Ahora bien, si te acontece algo que seas hombre para soportarlo, no te irrites. Antes bien, sopórtalo según la medida de tus fuerzas. Si por el contrario es algo que no eres capaz de soportar naturalmente, no te irrites tampoco, pues acabaría por consumirte. Con todo, ten presente que estás dotado de una virtud natural para sobrellevar todo lo que tu opinión puede presentar como soportable y llevadero, juzgando que tu interés o tu deber te lo impone. Creo que con esto ustedes van a ver mejor. En este punto entonces dice que tu opinión puede convertir todo en soportable.
Todas las situaciones podemos aguantarlas. El que huye de su señor es un desertor, pero la ley es nuestro señor. Luego el que traspasa la ley es un desertor. Igualmente el hombre que se aflige o se irrita o teme, demuestra que no quisiera que hubiese sido hecho o que se haga o que vaya a hacerse de lo que ordena el administrador universal, el cual es la misma ley que reparte a cada uno lo que le corresponde. Por tanto, el que teme, se aflige o se irrita es un desertor. Acá el punto 19 nos habla de algo muy interesante. Dice, el que huye de su señor es un desertor. Lo que a ti te ocurre es orden de la divinidad. Por lo tanto, si temes, te afliges o te irritas, eres un desertor. ¿Qué es lo que debemos aprender de esto? Algunas virtudes, el valor, el coraje, la confianza en el futuro. En el fondo, tal como decíamos en clases pasadas, nosotros como estoicos estamos sometidos a la divinidad. La filosofía estoica nos habla de la divinidad, de la presencia de la divinidad. Entonces, el hecho de que la divinidad distribuya los acontecimientos y las situaciones que nos están sucediendo nos deja claro que es una orden divina y por lo tanto si nos afligimos, nos irritamos o tememos, somos una suerte de desertores, una suerte de traidores que se escapan a la orden del general. Acá el general de esta batalla es la divinidad. El punto 20 dice, imagínate que todo aquel que se aflige por cualquier suceso o lo recibe de mal talante, se parece al cerdo llevado al matadero, cosea y gruñe. Lo mismo hace el hombre que, echado sobre un escaño, a solas y taciturno, llora estas cadenas que nos atan. Considera también que solo al ser racional se le dio la facultad de acomodarse buen grado a los acontecimientos y que el seguirlos de todo punto necesarios para todos. Acá en el punto 20 nos habla algo que ya hemos venido diciendo hace rato, y es que la filosofía estoica nos recomienda no quejarnos. Por eso nos compara a las personas que nos afligimos frente a los dolores, frente a las situaciones complicadas que tenemos en la vida, con aquel cerdo que es llevado al matadero y que cosea y gruñe. Entonces, justamente lo que nos hace, nos da como recomendación el estoicismo, es que nosotros miremos los acontecimientos y mantengamos la calma, la imperturbabilidad, la racionalidad. Porque quien maneja las opiniones, quien maneja las representaciones, somos nosotros. Entonces esto se complementa con lo que hablaba el pasaje anterior del desertor. Es decir, si la divinidad te pone a prueba y te pone en ciertos problemas, nuestra forma de reaccionar es simplemente acatar la orden y acatarla de buen grado, con buen talante. Aceptar la situación sabiendo que es una prueba y que esa prueba lo que busca es que desarrollemos nuestra virtud. Nuestra virtud viene del latín virtus, que significa fortaleza. El ojo sano debe ver todo lo visible y no decir solo quiero ver lo verde. También es necesario que el oído y el olfato sanos estén prontos a percibir cualquier sonido y olor. Y el estómago robusto no menos debe estar dispuesto a todo género de alimentos, que lo está la muela para moler cuanto le echaren. Así también una inteligencia sana debe estar dispuesta a recibir todo lo que le suceda. Pero la que dijere, yo quiero la salud de mis hijos y alábenme todo cuanto haga, será muy parecida al ojo que exige solo lo verde y al diente que quiere únicamente lo tierno. En este punto 21, el estoicismo se nos muestra tal como es, una filosofía racional. No es una filosofía que busque algo mágico, como muchas filosofías New Age que dicen que meditando e imaginando que las cosas nos van a ir bien, entonces se modifican y empiezan a sucedernos solo cosas favorables a nosotros.
Por ahí hay un reportaje en Netflix llamado El Secreto, que de secreto no tiene nada, viene a ser una filosofía iniciática o esotérica que viene ya desde los antiguos egipcios y que sostienen que si nosotros pensamos que las cosas no son buenas para nosotros, nos van a pasar cosas buenas, y si pensamos que se vienen malas, van a suceder cosas malas. El estoicismo está lejos de eso. El estoicismo es justamente muy realista y dice: no quieras ver solo aquellas cosas favorables o solo lo que te conviene, sino que tienes que estar preparado tanto para lo bueno, para lo malo, para lo agradable como lo desagradable. No podemos esperar solo acontecimientos agradables, debemos estar dispuestos a recibir todo lo que nos suceda. Y en esto el estoicismo va en consonancia con el budismo. Tal como hemos dicho, el budismo sostiene que el vivir es sufrir, y que justamente el vivir es sufrir se descompone en dos vertientes. Una, que no podemos alcanzar todo lo que deseamos, y el hombre es una fuente inagotable de deseos. Siempre estamos deseando cosas, y deseamos cosas que no siempre logramos conseguir, y nos frustramos, y al frustrarnos sufrimos. Y por otra parte, nosotros queremos vivir solo situaciones agradables, pero nos vienen situaciones que nos gustaría rechazar, situaciones desagradables que no nos gustaría estar viviendo, y al vivirla entonces nuevamente sufrimos. Entonces la ilusión de la felicidad en el budismo es en lograr que todos nuestros deseos se cumplan y que vivamos solo situaciones agradables. Cosa que va en absoluta coincidencia con lo que acabamos de ver en este pasaje de la filosofía estoica, donde dice que el ojo sano debe ver todo lo visible y no decir solo quiero lo verde. Cuida que ningún acontecimiento te deprima. Aun cuando des gracias a Dios, pídele rectitud de la mente, buena salud del alma y luego también del cuerpo. Ruega a Dios sin temor, no le vas a pedir nada que no esté a su alcance. Acá hay un punto muy interesante del estoicismo que nos manda o nos aconseja a no deprimirnos por ningún acontecimiento. Tal como estábamos meditando hace poco, si el estoicismo es una filosofía optimista o es una filosofía depresiva, acá viene a confirmarnos que justamente no es una filosofía depresiva, porque nos está pidiendo y dice: cuida que ningún acontecimiento te deprima. Y además es una filosofía religiosa, es una filosofía creyente. Aquellos que tanto les gusta Massimo Pigliucci y que me han preguntado por sus libros, Pigliucci es un estoico ateo. A mí me gustaría saber qué responde frente a estas recomendaciones que da el estoicismo un filósofo estoico ateo, que le dice: ruega a Dios sin temor, no le vas a pedir nada que no esté a su alcance. ¿Y qué es lo que nos invita a pedirle a la divinidad? Justamente el no caer en la depresión. Esta filosofía no quiere que nos deprimamos, es una filosofía optimista, es una filosofía que quiere que nos recreamos en un futuro esperanzador y que nos depara buena fortuna, que estemos preparados para la buena fortuna. También aprovisionarnos frente a la mala fortuna. No quiere que veamos solo lo positivo, sino que estemos con los ojos abiertos a lo positivo y a lo negativo. Pero como sabemos, en el estoicismo nos habla de manejar nuestras opiniones, manejar nuestras representaciones, y ahí está entonces la fortaleza que podemos desarrollar nosotros mismos para poder soportar las situaciones difíciles. 23. No puede aportar gran entusiasmo a la competición el atleta que nunca ha sido magullado, aquel que contempló su propia sangre, cuyos dientes crujieron en el pugilato, aquel que zancadilleado soportó todo el peso del adversario y derribado no abatió su ánimo, quien en todas sus caídas se levantó más porfiado, ese tal desciende a la lisa con más confianza. Para continuar este símil, a menudo la fortuna llegó a superarte y sin embargo no te entregaste, antes te sobrepusiste y enfrentaste a ella con más energía, grande ánimo, en efecto se infunde a sí misma la virtud que ha sido expoliada. Esto desciende a la lisa, significa combate o contienda, es una palabra antigua.
¿Qué nos dice entonces este pasaje? Que la virtud que ha sido espoliada, dice, se infunde a sí mismo la virtud que ha sido espoliada. Espoliar significa picar con la espuela a la cabalgadura. Entonces, acá nuevamente, este pasaje viene en consonancia con otros pensamientos anteriores que hemos ya revisado, donde el estoicismo nos dice que las dificultades, las adversidades, están hechas para que nosotros desarrollemos nuestras virtudes y que en el fondo el sentido de nuestra vida es que vayamos desarrollando esas cualidades llamadas virtudes, esas fortalezas. ¿Qué es una virtud? Aristóteles nos habla acerca de lo que es la virtud, en especial en su Ética Nicómaco, que es una obra preciosa, yo los invito a leerlo. Es un libro relativamente breve y que nos dice básicamente que la virtud es un justo medio entre dos extremos. Un extremo es el exceso y el otro extremo es la carencia. Por ejemplo, en la virtud del coraje o la valentía, está en el justo medio entre ser temerario. Un temerario es una persona que no le teme a nada y que se arriesga en forma imprudente. Por ejemplo, va y se mete entre medio del fuego sin importarle si se va a quemar o qué consecuencias va a tener. Ese sería un hombre temerario. Y en el otro extremo está el cobarde, el que simplemente no se atreve a hacer absolutamente nada. En el punto medio, entonces, tenemos el valiente, aquel que no es ni temerario ni es cobarde. Buscar ese justo medio es encontrar entonces la virtud. Y eso es entonces el sentido de la vida para el estoicismo. Todo lo que nos ocurre diariamente es para desarrollar nuestras propias virtudes y luchar contra nuestros vicios. Los vicios son lo contrario a la virtud. ¿Cuál es el peor vicio? De acuerdo al estoicismo, ya lo vimos en el módulo anterior, la ira. Cuando tenemos ira, no tenemos prudencia, no tenemos sabiduría, no tenemos decoro, no tenemos una suerte innumerable de virtudes que justamente se tratan de hacer lucir mediante la calma, mediante la ataraxia, la imperturbabilidad, y la apatía, la indiferencia frente al dolor, la serenidad. Vamos a las preocupaciones, lo que nos convoca el día de hoy. Las cosas que nos atemorizan son más que las cosas que nos atormentan, y sufrimos más a menudo por lo que imaginamos que por lo que sucede en la realidad. Esto es lo que recomienda Séneca, que no seas desgraciado antes de tiempo, toda vez que aquellas desgracias que temiste como ya inminentes, quizás nunca han de llegar, y con seguridad no han llegado. Por esta razón, ciertos acontecimientos nos atormentan más de lo que deben, otros antes del tiempo debido, otros cuando no deberían atormentarnos en absoluto, o aumentamos el dolor, o lo anticipamos, o lo imaginamos. Es muy interesante, tanto en este pasaje como en otro que veremos, los estoicos dicen que las preocupaciones son absolutamente inútiles, que lo único que hacemos con ellas es agrandar nuestro dolor antes de tiempo. Con las preocupaciones estamos con miedo, tenemos miedo de que nos ocurra algo. Por ejemplo, estamos preocupados por un juicio que tenemos, un juicio en nuestra contra. O estamos preocupados porque aún no logramos vender y no vamos a reunir el dinero suficiente para pagar nuestras obligaciones a fin de mes. Entonces, anticipamos el dolor, anticipamos el sufrimiento y sufrimos antes de que ocurran las cosas como deben ocurrir. Entonces, Séneca dice, sufrimos por lo que imaginamos, porque además lo que imaginamos nos hace mucho más desgraciados de simplemente lo que nos convoca cuando estamos frente al problema. A veces cuando estamos frente al problema estamos mucho más serenos, mucho más tranquilos y podemos resolverlo de mejor manera. Pero cuando lo estamos imaginando lo vemos mucho más fuerte. Nuestras emociones se intensifican en su negatividad y eso nos hace sufrir, porque atormentan más de lo que deben, atormentan antes de tiempo, atormentan cuando no deberían, aumentan su dolor, lo anticipamos y lo imaginamos.
No sé por qué los males ficticios causan mayor turbación, dice Séneca. Se pregunta por qué los males ficticios causan mayor turbación. De hecho, los verdaderos tienen su propia medida. Cuando es producto de la incertidumbre, se relega a la conjetura y a la fantasía del espíritu atemorizado. Por ello, ningunos son tan perniciosos ni tan irremediables como los temores del que tiene pánico, pues los demás surgen por falta de reflexión, esto por inhibición de la mente. Miren qué interesante acá, son peores los males ficticios que los verdaderos. La preocupación es equivalente a males ficticios. Simplemente ahí está nuestra fantasía atormentándonos. Y el pánico nos lleva a temores perniciosos e irremediables que surgen por la inhibición de la mente. Entonces acá tenemos el diagnóstico que nos da la filosofía estoica. Sin duda nuestras preocupaciones son obra de nuestra imaginación que nos atormenta y nos lleva por emociones negativas antes de tiempo. Pero ¿qué hacer con ellas? Sobre las preocupaciones, investiguemos cuidadosamente la cuestión. Es verosímil que se produzca algún mal, pero no es todavía una realidad. ¿Cuántos males vienen sin esperarlos? ¿Cuántos que se esperaban no se produjeron en parte alguna? Aun cuando alguno tenga que venir, ¿de qué sirve adelantarse al propio dolor? Con suficiente prontitud te dolerás cuando llegue. Mientras tanto, augúrate una suerte mejor. La mala fortuna tiene también sus caprichos. Tal vez será, tal vez no será. Por el momento no es. Ten en la mente una suerte mejor. Entonces acá viene un tip de la filosofía estoica. Y ese tip es ser optimista. Tal vez será, tal vez no será. Por el momento no es. Ten en la mente una suerte mejor. ¿Qué es mejor, en definitiva? ¿Qué es más útil? Estar preocupado, atormentado frente a un mal que aún no llega y sufrir por ello, o bien pensar que se va a resolver en la situación o que vamos a tener una situación favorable. Supongamos, tenemos la situación A. Estamos preocupados, estamos angustiados, estamos atormentados y pensamos que algo malo nos va a ocurrir. Supongamos que ese algo malo efectivamente ocurre. ¿Ganamos algo con el dolor anticipado? No ganamos nada. Lo único que hicimos fue incrementar el dolor, incrementar el tormento, incrementar el sufrimiento. Porque ahora estamos frente a esta situación que estábamos esperando negativa. Supongamos que fuera, no sé, un mal juicio o, como decíamos recién, no lograste las ventas suficientes para reunir dinero para fin de mes. Ok, no lograste la plata. Ahora estás angustiado porque no puedes pagar el arriendo, pero además sumaste todo el tormento previo, todos los días anteriores que estuviste preocupado. Y veamos la situación B. Estuviste con la mente tranquila, pensando que las cosas iban a ir bien, buscando una suerte mejor, pero no llegó esa suerte mejor. E igualmente, ahora te enfrentas a la situación que no puedes pagar tu arriendo o estás complicado con el juicio que es adverso para ti. ¿Qué ganaste? ¿Cuál de las dos situaciones es mejor? ¿Estar atormentado, prepararse para ese tormento y que llegue finalmente la situación de dolor? ¿O haber estado varios días con la mente tranquila, esperanzada y contenta, esperando una suerte mejor que finalmente no llegó? Parece que entre las dos alternativas es mucho mejor ser optimista que pesimista. Ese optimismo, por último, te dio más espacio, más tiempo, más días agradables y con mejor sanidad mental que la situación anterior. ¿Y qué pasaría si efectivamente se revierte? Estuviste con una mala emoción o atormentado durante varios días y finalmente el juicio lo ganaste o lograste vender y tienes para pagar el arriendo. Entonces, ¿de qué te sirvió haber estado atormentado? De nada. Simplemente te amargaste por algo que no ocurrió.
Y supongamos que hubieras estado en la situación B, muy contento y muy optimista y finalmente se te dieron las cosas como tú querías. Incrementaste tu felicidad, es decir, estuviste contento antes, durante y después. Parece que si hacemos una evaluación racional de estas dos situaciones, sin duda que el optimismo tiene todas las de ganar. Hay que apostar por el optimismo, hay que jugar en la cancha del optimismo, porque finalmente, como decía Winston Churchill, es lo único que nos sirve. El pesimismo no sirve absolutamente de nada. Si quieres liberarte de toda preocupación, imagínate sea cual fuere el acontecimiento que temes, que se ha de realizar indefectiblemente. Y este mal, no importa el que sea, tú mismo sopésalo mentalmente y evalúa su temor. Evalúa, perdón, tu temor. Comprenderás sin duda que o no es grave o no es duradero lo que asusta. ¿Acaso puede acaecerte algo más grave que ser enviado al destierro o metido en la cárcel? ¿Acaso puede uno temer desgracia mayor que el suplicio del fuego o la ejecución? Analiza cada uno de estos infortunios y recuerda a quienes los desdeñaron. En la cárcel Sócrates disertó y no quiso salir de ella aún teniendo quienes le garantizaban la fuga. Permaneció a fin de quitar a los hombres el temor a dos males gravísimos, la muerte y la cárcel. Por ello, escucha sin preocupación las amenazas de tu adversario, espera la sentencia más justa, pero disponte también por si resulta injusta. Descubrirás que en ellas nada hay terrible excepto el temor que inspiran. Acá, nuevamente, nos habla la filosofía griega de un tip respecto a la preocupación. Dice, bueno, ya nos hablaba de ser optimista, que fue el pasaje pasado, pero en este dice, lleva tu preocupación al presente. Imagínate justamente que ocurre aquello que tanto temes, pero evalúa tu temor y te vas a dar cuenta que tu temor no es grave o no es duradero, pero te da otra herramienta, una herramienta muy típica del estoicismo, que es poner en perspectiva tus problemas. Y poner en perspectiva tus problemas significa compara tu temor con lo que realmente atemoriza, el destierro, la cárcel, la tortura. Si tú comparas, por ejemplo, tu situación preocupante o tus preocupaciones de ahora y las comparas, como te decía, con situaciones complicadas, como estar en un campo de concentración, como estar en Guantánamo, como estar en un lugar donde te van a torturar, estar en la cárcel con ladrones, con delincuentes muy peligrosos, o estar exiliados y no ver a tu familia. Compara entonces tu preocupación con ello, te vas a dar cuenta que no es tan grave, y que si es grave o cuán grave es, tampoco es duradero, sino que va a terminar en algún momento, y puedes imaginar la duración de ese dolor. Entonces acá tenemos ya dos herramientas que nos da el estoicismo. Por un lado, el optimismo, de recrearnos pensando en que las cosas van a ir bien y mantenernos de esa manera con la mente serena y tranquila, o bien, también lo puedes hacer, llevar a tiempo presente tu preocupación, analizar cuán grave es. Acá viene entonces en el próximo pasaje otro tip que nos da la filosofía estoica. Dice, lo que acontece a los niños, eso mismo acontece a nosotros. Ellos, a las personas que aman, a las que se ha habituado, por las que juegan, si las ven enmascaradas, se asustan. No solo a hombres, sino a los objetos que hay que quitar la máscara y devolverle su propio rostro. Entonces dice la filosofía estoica que los objetos de temor tienen su propia máscara. Y hay que quitarle la máscara para ver realmente qué es lo que nos atemoriza tanto. No podemos pagar el arriendo porque no logramos las ventas que necesitamos. Bueno, quitémosle la máscara a ese temor. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Que tengamos que hablar con el arrendador y decirle, ¿sabe qué? Me tienen que esperar unos días porque la cosa está mal y no le puedo pagar. Que te va a quitar el departamento, la vivienda donde vives. Bueno, eso demora bastante.
Eso también podría ser, pero si ocurre, bueno, tendrás que buscar dónde vivir en otro lado. Es decir, podemos ir desenmascarando los problemas uno a uno. ¿Cuánto puede suceder? Pensemos que ha de suceder. Me haré pobre, estaré entre la mayoría. Iré al destierro, pensaré haber nacido en el lugar al que se me envíe. Seré encadenado, ¿y qué? ¿Acaso soy libre ahora? La naturaleza me sujetó a esta carga pesada que es mi cuerpo. Moriré, es decir, abandonaré el riesgo de la enfermedad, el riesgo de la prisión, el riesgo de la muerte. La muerte o nos destruye o nos libera. Liberados nos queda el componente más noble. Una vez desembarazados de la carga, destruidos, nada nos queda al sernos arrebatados por igual los bienes y los males. En este pasaje dice la filosofía estoica, todo lo que puede suceder, piensa que va a suceder. Y nos habla de un tip respecto a la preocupación, y es preocuparte a propósito. Puedes preocuparte a propósito. Pero puedes mirar el lado positivo de esos males que te amenazan, esos males que te aquejan y que te preocupan. Por ejemplo, te preocupa la pobreza, simplemente dice vas a vivir como la mayoría. En un pasaje de Séneca dice, no solo va a vivir como la mayoría, sino que va a vivir como los esclavos. Está pensando en ese contexto histórico donde vivió Séneca, en Roma, donde habían esclavos. Y había muchos esclavos y la mayoría eran pobres. Entonces, el temor a la pobreza es simplemente temor a vivir como vive la mayoría de la humanidad. Si uno analiza la desigualdad en el mundo, se da cuenta que el 90% de la humanidad vive en una situación bastante aflictiva desde un punto de vista material. Si ustedes analizan en Chile, por ejemplo, las personas que ganan menos de 600.000 pesos mensuales, son el 90% de los chilenos, es decir, 9 de cada 10 ganan menos de 600.000 pesos mensuales. Entonces, la pobreza es vivir simplemente como la mayoría. El destierro, dices, bueno, hoy en día no tenemos esa pena de destierro ni de exilio, pero en situaciones pasadas de la política chilena o latinoamericana, cuando había dictadura, sí desterraban a las personas, a los opositores políticos. Dice, bueno, imagínate haber nacido allí. Encadenado, bueno, ¿cuán libre soy en realidad? Y ahí viene entonces buscarle el lado positivo. Actuemos en todos nuestros proyectos y negocios igual que solemos hacerlo siempre que acudimos a un mercader. Consideremos a qué precio se ofrece el objeto que deseamos. Entonces, en este pasaje, es muy interesante, acá la filosofía estoica nos va a hablar acerca de una de las fuentes de infelicidad, el deseo. El deseo, entonces, cuando deseamos algo, cuando deseamos un objeto, ya sea una casa más grande o más cómoda, un mejor auto, un nuevo pololo o novio, una nueva novia o polola, un nuevo marido, una nueva mujer, en fin, las cosas que deseamos. Dice, actuemos en todos nuestros proyectos de negocio igual que solemos hacerlo siempre que acudimos a un mercader. Consideremos a qué precio se ofrece el objeto que deseamos. Con frecuencia tiene el máximo coste aquel por el que no se paga ninguno. Podría mostrarte muchos obsequios cuya adquisición y aceptación nos ha arrebatado la libertad. Seríamos dueños de nosotros si ellos no fueran nuestros. Revuelve en tu interior estas ideas, no solo cuando se trate de ganancias, sino también de pérdidas. Si lo has poseído largo tiempo, lo pierdes después de quedar saciado. Si no ha sido por largo tiempo, lo pierdes antes de acostumbrarte a ello. Poseerás menos dinero, sin duda, también menos inquietud. Menos prestigio, sin duda, también menos envidia. ¿Quién es dueño de sí? Nada ha perdido. ¿Mas cuántos consiguen ser dueños de sí? Este pasaje muy bonito nos dice que la vida nos da obsequios, pero con precios. Y ese precio es nuestra libertad. ¿Cuántos trabajan y se matan en un empleo donde están más de 8 horas, a veces 10 o 12 horas en la oficina, para ganar mucho dinero y poder comprar, no sé, el auto de sus sueños o poder comprar un
un reloj de oro con incrustaciones de diamante, o tener una casa enorme con piscina, pero están 12 horas diarias en su oficina, encerrados, privados de libertad en su celda, en una verdadera celda, para poder tener aquellos bienes que finalmente los pueden disfrutar en un tiempo bastante escaso, en el fin de semana, con suerte, si es que no están agotados de tanto trabajar. Entonces, acá nos invita a reflexionar el estoicismo. Y dice, piensa en tus proyectos, piensa en los objetos que tú deseas, pero piensa también en cuál es el precio que tienes que pagar. Y ese precio no es necesariamente dinero, sino que es tu libertad, tu tiempo, tu tiempo de paz, tu tiempo de agrado. Pero también te habla de las pérdidas. Y dice, ¿qué pasa con las pérdidas? ¿Qué precio pagas también por las pérdidas? ¿O qué precio recibes por las pérdidas? Entonces dice, y acá es lo bonito, si lo has poseído largo tiempo, lo pierdes después de quedar saciado. Si no ha sido por largo tiempo, lo pierdes antes de acostumbrarte a ello. Entonces dice, poseerás menos dinero, sin duda, pero menos inquietud, menos prestigio, sin duda, también menos envidia. ¿Quién es el dueño de sí? Ese es el punto final. Dice, ¿quién es el dueño de sí? Ese es el que nada ha perdido, el que tiene el completo control de sí mismo. Esto me recuerda un pasaje de Nietzsche, de la Cía de los Zaratustra, específicamente el capítulo del hijo y el matrimonio. Entonces dice, ¿eres tú, se pregunta Nietzsche, el dominador de ti mismo, el dominador de ti mismo, el amo de tus virtudes? ¿Eres una rueda que gira por sí misma? ¿Eres un creador? ¿Eres el dueño de tu destino? Ese pasaje muy poético de Nietzsche está inspirado sin duda que en estos pensamientos estoicos. No resistir lo que nos aflige. Ten cuidado de no hacer nada contra tu voluntad. Todo lo que necesariamente ha de acontecer al que resiste no constituye una necesidad para el que lo acepta gustoso. Quien acoge de buen grado las órdenes escapa a la exigencia más penosa de la servidumbre, la de hacer lo que no quisiera. No es uno desgraciado por hacer lo que le mandan, sino por hacerlo contra su voluntad. Por lo tanto, dispongamos nuestra alma en orden a querer todo cuanto la situación nos exija y, en primer lugar, a pensar sin tristeza en nuestro fin. Aquí nos da una nueva analogía de la vida con la batalla, con la guerra. El estoicismo recurre frecuentemente a ese símil. Y en este caso, ¿cuáles son nuestros adversarios, nuestros enemigos? Son nuestras adversidades, nuestros infortunios. ¿Y quién da la orden de que nosotros enfrentemos de buena manera a este enemigo? En el símil de la guerra, el general, el capitán, el que está a cargo de nuestra legión o de nuestra tropa. Entonces, el estoicismo dice, la divinidad te ha dado la orden, enfrentar esta adversidad. ¿Y cómo tienes que enfrentarla? De buen talante, no hacer las cosas, no cumplir la orden de mala gana. No es que el general te dice, ya, tienes que cruzar el campo y tú lo cruzas refunfuñando, echando insultos, afligido, temeroso. No, justamente quiere este general que tú cumplas la orden contento, con energía, con entusiasmo, con optimismo. Entonces, acá está el paralelo nuevamente, frente al infortunio, en vez de tener el temor, la tristeza, la ira, simplemente hacemos la cosa de acuerdo a la voluntad divina, de acuerdo a la instrucción que es enfrentar la adversidad de la mejor manera posible. Acá vamos a llegar a un punto que es muy interesante, que es el inconformismo, un problema que muchos tenemos en la vida, de no quedarnos contentos ni con la casa que tenemos, ni el auto que tenemos, ni la mujer que tenemos, ni los hijos que tenemos, ni la vida que tenemos, ni el negocio que tenemos, y siempre queremos otra cosa distinta. Esta
Este pasaje me recuerda a mi hija de 3 años, a Maya, que cuando yo estoy con ella, le ofrezco algo para comer, entonces le digo, te doy un plátano, y me dice, no papá, no quiero, quiero otra cosa. Le digo, pero ¿quieres un yogur entonces? No, yo quiero otra cosa, un chiquitín te doy. No, yo quiero otra cosa. Y al final le ofrezco y ya no sé qué darle. Finalmente come a veces tallarines o come otra cosa, pero siempre me dice, papá, quiero otra cosa. Bueno, parece que no solo la Maya, sino que todo el género humano está en esa parada y justamente el estoicismo dedica este pasaje a ello. Dice, hemos de aparejarnos para la muerte antes que para la vida. La vida está harto provista, pero nosotros estamos siempre con ansias de abastecerla. Nos parece y siempre nos parecerá que nos falta algo. Entonces, esta sensación de que siempre nos falta algo, de que siempre estamos incompletos, también lo recoge la filosofía contemporánea. Heidegger nos habla acerca de esa incompletitud del ser. Ortega y Gasset también en su filosofía nos habla acerca del proyecto vital, que el ser humano siempre está proyectando hacer algo distinto y corregir el proyecto anterior y que está armando y planificando. Entonces planificamos tener otra vía, ya vamos a tener una mejor casa, pero ahora que tenemos la mejor casa, pucha, estamos afligidos porque nos pueden entrar a robar, entonces tenemos que contratar un seguro, tenemos que contratar un sistema de alarma. Después la alarma funciona cuando no tiene que funcionar, justo nos estamos yendo a la playa y funciona la alarma y tenemos que volvernos, el vecino nos está mirando con una cara de 3 metros porque dejamos la crema, entonces bueno, ahora ya queremos mejorar esta situación de la mejor casa y tenemos que trabajar en ello. Entonces, vamos haciendo y deshaciendo, buscando y buscando, completando aquello que nos falta y esa sensación de que nos falta algo nos transforma en seres inconformistas. Entonces dice, hemos de aparejarnos para la muerte antes que para la vida. Es decir, prepárate acumulando riqueza en el cielo, como dice el Evangelio. Más que la riqueza en la vida, porque siempre estamos queriendo tener más y más. Punto 33 nos habla acerca de las quejas por los dolores pasados. Hemos de acabar con las quejas por los dolores pasados. Aun cuando tus lamentaciones sean verdaderas, han pasado. ¿De qué te sirve insistir en los dolores pretéritos y hacerte desgraciado porque lo fuiste? ¿Qué razón hay para que todos aumenten con mucho sus males y se engañen a sí mismos? Después lo que fue penoso soportar resulta grato haberlo soportado. Es humano que uno se alegre por el final de su infortunio. Hay que suprimir 2 defectos, el temor por el futuro y el recuerdo de la antigua adversidad. Esta ya no me afecta, aquel todavía no. Esto es muy interesante. ¿Cuántos de nosotros no caemos en la tentación de lamentarnos por nuestro pasado? Y empezamos a recordar, mire, yo me separé por este problema y mi ex mujer fue así o fue asá. Mira que en el pasado tuve este jefe que fue un desgraciado y mire, me hacía esto y esto, lo otro. Y empezamos a recrear esos dolores pretéritos y nos empezamos a ser desgraciados nuevamente, como si fuera algo sumamente bueno para el espíritu. Volver a recrear los dolores del pasado. ¿Para qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué somos tan masoquistas? La filosofía estoica entonces nos previene, nos quiere cuidar la filosofía estoica, nos quiere que tengamos una vida más sana, una vida mental más sana. Dice, acabemos con las quejas por los dolores pasados. El dolor pasado pasó, aplaude, aplaude, ya se acabó. Y dice, es humano que uno se alegre por el final de su infortunio. Alégrate porque terminó ese infortunio y no hay que volver hacia atrás. Y hay que suprimir entonces 2 defectos. El temor por el futuro y el recuerdo de la antigua adversidad. Esta ya no me afecta, es decir, el recuerdo de la antigua adversidad se acabó, esta ya no me afecta, y el temor al futuro todavía no llega, todavía no pasa. Por lo tanto, tenemos que luchar contra el futuro y contra el pasado.
El pasado, no seguir recordando nuestros dolores, enterrarlos, dejarlos que mueran tranquilamente, no rememorarlos más. Y los temores del futuro, ya vimos, mirar la vida con optimismo, recrearse pensando que las cosas van a ir bien, y si van mal, bueno, ahí nos enfrenta ese día. A partir de ese día empiezas a ser un poquito desdichado y te empiezas a hacer cargo de ese problema. Eso podríamos decirlo si no superamos nada de estoicismo. Pero como ya sabemos que el estoicismo es manejar las representaciones, manejar las opiniones, también frente a esa situación difícil va a haber cuál es el lado soportable, cuál es el lado positivo, y con eso vas a trabajarlo y por lo tanto no va a ser tan difícil sobrellevarlo. Y terminamos con estos dos puntitos extra. En medio de las dificultades, has de decir, quizá un día me agradará recordar estas cosas. Que afronté la lucha con toda valentía, serás vencido, si cedieres vencerás, si te empeñas contra tu propio dolor. Esto es bien interesante de recordar cuando en medio de las dificultades, decir, quizá un día me agradará recordar estas cosas. Nosotros se nos olvida que en nuestra vida hemos soportado un montón de situaciones difíciles y que en ese momento se veían insoportables. Si hacemos un recuento de nuestra biografía, nos daremos cuenta de que en muchas ocasiones logramos salir adelante. Entonces, allí está el punto de recordar las viejas victorias, porque recordar las viejas victorias nos va a ayudar sin duda a tener victorias futuras, a darnos ánimo. ¿Cuántos golpes reciben los atletas en el rostro? ¿Cuántos en el cuerpo? Pero soportan toda clase de tormentos por el afán de la gloria. Ni los sufren tan solo porque combaten, sino en orden a combatir. Su misma preparación es un tormento. También tú supera tus obstáculos. La recompensa que te aguarda no es la corona, sino la virtud, la firmeza del alma y la paz conseguida para el futuro. Si de una vez en algún combate has derrotado a la fortuna. Bueno, acá el estoicismo nuevamente nos invita a comparar nuestra vida con la preparación en un pugilato, con el atletismo, y es sin duda para desarrollar nuestras virtudes, nuestra fortaleza, y con eso estar más preparados para la propia vida. Finalmente, el estoicismo es una escuela de vida, es una preparación de la vida para los problemas de la vida. Dejo abierto el micrófono para preguntas, las preguntas del chat, Iván Rojo. No tenemos preguntas en el chat en este momento. ¿Me escuchan? Yo te lo escucho perfecto. Perfecto. No tenemos en este momento preguntas en el chat. No sé si alguien quisiera colocar algo. Loreto nos comenta que le encantó la clase. No sé si alguien a viva voz querrá preguntar algo, tiene alguna duda. Los que quieran participar simplemente activan su micrófono porque están todos silenciados, y entonces activan su micrófono y participan libremente. Mario, gracias por tu charla de hoy, siempre excelente. Hoy día como que descubrí algo nuevo, ¿no? Cuando hablaste de pedir a la divinidad. Yo tenía la idea como que los estoicos asumen tanto que la divinidad en el fondo tiene un orden para nuestra vida como debe ser, que como que descarté de plano el hecho de que pudieran pedir. Y quería que me contaras algo al respecto, por favor. Sí, esta es una filosofía muy piadosa, es una filosofía religiosa. Hay que considerar el estoicismo como una filosofía religiosa. No adscribe a una religión en particular. El estoicismo tú puedes ser una estoica cristiana, puedes ser una estoica judía, puedes ser una estoica romana y creer en los dioses romanos, los dioses griegos, no hay inconveniente en eso. Porque esa religión a la que adscribe el estoicismo no es una religión de salvación,
sino que es una religión donde considera que la divinidad interviene en los asuntos humanos, la divinidad guía nuestras vidas y por lo tanto tú le puedes pedir que te ayude en tus virtudes. Hay de hecho al final del manual de Epicteto una oración muy bonita para los dioses, una oración para la divinidad. Entonces, sí considera la posibilidad de pedir, pero no pide cosas específicas. El estoicismo no te dice, pídele a la divinidad que te puedas comprar un auto, o que te salga tal negocio, o que tal hombre se fije en ti, o tal mujer se fije en mí, en fin. Eso ya es más bien mágico. Lo que dice que uno le puede pedir a la divinidad es por fortaleza, para que yo tenga el coraje para enfrentar tal situación, para que yo tenga la valentía para encontrar tal cosa. Entonces se pide para que infunda la fuerza que hay dentro de mí y que se desarrollen mis virtudes. Porque finalmente ese es el sentido final de la vida, de acuerdo al estoicismo, el desarrollo de nuestras virtudes. Entonces dice, pídele a la divinidad algo que efectivamente te puede dar, y que te va a dar es el desarrollo de tus virtudes. Eso sin duda que te lo va a dar. El que le pidas determinados objetos de deseo no tiene mucho sentido, porque eso te lo va a dar en cuanto estime que es justicia, y es justicia para todos, no solo para ti. Gracias. ¿Nos podrías compartir esa oración? La oración, sí. Gracias. Dame un minuto para buscar el libro y te la comparto. Vuelve al tiro el profesor Schilling. Si tiene alguna otra pregunta que hacerle, puede ser vía el chat, obviamente, o cuando se sienta, se vaya a sentar de nuevo allí, también le pueden hacer las consultas. Cualquier cosa, obviamente, que quieran... el nombre del libro, ahí va a venir Mario con el libro para darles el título. Mario, Bárbara nos pide el nombre del libro. El nombre del libro, muy bien. No el nombre de la rosa, el nombre del libro. Ya que se nos fue Sean Connery. Creo que está al revés, ¿no? No, se ve perfecto. Epicteto, disertaciones. Sí, está, acá dice disertaciones, pero la oración está específicamente en el manual, o Enquiridión. Y la oración dice así, miren qué bonita es. No sé si está Vanessa Caminero o se fue. No, sí está. Está presente, dice. Estoy. Muy bien, dice, condúceme Zeus, y tú, destino, al lugar que me tenéis señalado, que yo seguiré diligente, y aunque no quiera, por haberme vuelto un malvado, no menos os seguiré. El que cede con nobleza a la necesidad es un sabio entre nosotros y conoce lo divino. Pero Critón, si así agrada a los dioses, así suceda. A mí, Ánito y Meleto pueden matarme, pero no perjudicarme. Ánito y Meleto, acuérdense que fueron los enemigos de Sócrates, los que conspiraron en su contra para que lo mataran. Entonces termina la oración, a mí, Ánito y Meleto pueden matarme, pero no perjudicarme. Entonces, como ven, parte diciendo, condúceme Zeus y tu destino al lugar que me tenéis señalado. Eso está en el capítulo 53. Gracias, Mario. Capítulo final del Enquiridión. ¿Alguna duda o consulta? Aquí Aníbal nos coloca, ¿cómo encontrar el real punto de equilibrio entre la desesperanza y la motivación? O sea, no perder la fe, pero con alegría y no con tristeza. Y entre paréntesis coloca, ya que en momentos complicados nos nublamos del buen sentido común. ¿Se comprende la pregunta? Es lo que coloca Aníbal. Sí, es una buena pregunta, y la respuesta está en el ejercicio diario que tenemos de la vida. Lo que nos enseñan los estoicos es a llevar un
un diario de vida para que empecemos a fijarnos en las situaciones que estamos viviendo. Pero además de eso, mi recomendación personal, esto es muy particular, es la lectura diaria de los pasajes estoicos. Cuando uno se siente mal o está anímicamente decaído, y es natural que eso suceda, no porque sigamos la filosofía estoica mágicamente nos vamos a transformar en seres iluminados, radiantes y siempre felices. Ojalá fuera así. Pero vivimos una vida real, donde de repente los problemas igual nos desencajan o los problemas nos atormentan. Entonces, por eso es bueno mantener una lectura continua de estos pensamientos que nos edifican, nos ayudan a seguir adelante. Es un poco la labor que hacemos los días jueves, de hacer estas lecturas comentadas con ustedes y poder trabajar estos problemas conjuntos. Y esa es la gracia de este momento, de poder invitarlos a que compartan sus situaciones personales o sus problemas particulares para ver de qué manera podemos dar salida con esta filosofía. Esta filosofía es práctica, lo que busca es justamente ayudarnos en nuestros problemas cotidianos. Y ahí está el tema. Dos cosas. María coloca, ¿pueden escribir la frase en el chat? Es poco extensa, o si quieres la publicamos, Mario, en el sitio web y en el Facebook, de todas maneras que todos tengan... Eso es buena idea. La oración. Sí. Sí, te pido por favor me la envíes para yo publicar en el Facebook el día de mañana y todos puedan o en la página web. O en la página web. Y también en la web, obviamente. Y por otro lado, Bárbara nos pregunta, ¿el libro de disertaciones es el mismo que Mario mencionó al principio del taller? No es el mismo. Es el Enquiridión o manual, el manual de Epicteto. Yo lo recomiendo que es la versión Gredos, porque hay otros libros, otros manuales de Epicteto que están incompletos, que son bien pencas, dicho en términos coloquiales. Pero este es un buen libro, aquí está la papa. Muchas de las cosas que hemos visto nosotros están en las disertaciones de Epicteto. El tema es la sistematización y verlo por tema, porque justamente estos estoicos, el problema que tienen es que hacen un picoteo de temas increíble, entonces no hay un hilo conductor. Entonces estás leyendo sobre la tristeza y el próximo es sobre la muerte y el otro es sobre las preocupaciones, y de repente se van a la razón que gobierna el mundo, y después se va a las virtudes estoicas. Entonces es un desorden tremendo. Yo lo que estoy haciendo con ustedes justamente hacer un núcleo por módulos, por temas, y voy ajustando esos pensamientos para que tengan una cierta coherencia y encontremos enseñanza al respecto, porque si no uno se pierde, hace un pupurrí de temas que finalmente uno termina medio perdido. Por lo menos esa fue mi primera sensación de mis primeras lecturas. Yo sé que es interesante esta cosa, pero de repente tiene pensamientos que son muy heavy, que vale la pena masticarlos por largo tiempo, y otros que son aparentemente más flojos o más aburridos, que no tienen mucha relación con lo que uno estaba pensando. Entonces por eso hay que hacer una reorganización, una sistematización de la lectura. Aníbal pide mostrar el libro nuevamente, por favor. Ahí está, para que todos lo puedan ver. Buenas noches, profesor. Le habla Nilo Rivas. Hola, Nilo. ¿Cómo va, Nilo? Muy bien, excelente clase como todas a las cuales ha asistido hasta la fecha. Lo felicito. Muchas gracias. Sí. Yo tengo una duda y volviendo al tema de la divinidad, profesor, porque yo tengo aproximadamente ya hoy para 3 años desde que me interesé por el estoicismo como filosofía. Sin embargo, ha sido una duda para mí el tema religioso y el estoicismo. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la divinidad, desde el punto de vista estoico,
es una interpretación dogmática, o uno puede ver representarse divinidad por Dios, o sea, desde un punto de vista monoteísta o panteísta. ¿Cómo sería más o menos la forma de visualizar a la divinidad según la visión estoica? Según la visión estoica, Dios es el logos. Dios es el logos. El logos es la razón, la inteligencia. En el universo hay inteligencia. Los científicos dicen que hay leyes que rigen el orden. Hay ley de gravitación, hay algo que von Bertalanffy llamaba el principio de organicidad versus la entropía. Tenemos un universo entrópico con mucho desorden, pero hay algo que se contrapone a esa entropía, a ese desorden, que es un principio de organicidad que permite el cosmos, que permite el orden, los ajustes, la vida, en fin. Donde está esa inteligencia, está Dios. Donde hay un embrión que puede transformarse en un ser humano, hay inteligencia. Donde hay una semilla que se va a transformar en árbol, hay inteligencia. Y esa inteligencia que está manifestada en el universo y es reconocida por los científicos a través de sus leyes, eso es Dios para los estoicos. Entonces Dios no es un viejito de barba, no es un hombre blanco, caucásico, de ojos azules, que está gobernando desde otro planeta y que anda contando gorriones o cuántas moscas mueren, como decía Carl Sagan, sino que justamente es esa inteligencia universal que nace desde el Big Bang y que se expande a través de todo el universo, a través de manifestaciones de inteligencia, donde nuestra autoconciencia, nuestra capacidad de saber que somos, que existimos y que vamos a morir y que tenemos una comprensión de la totalidad del universo, también se manifiesta la divinidad en nosotros mismos. Dios también está dentro de nosotros mismos. Ese es el concepto de divinidad de los estoicos. Para ellos Zeus es una manifestación de esa divinidad. Y cuando nosotros hablamos de Dios en castellano, y eso es lo más gracioso de todo, que no tomamos mucha conciencia de que estamos hablando de Zeus, porque Zeus es en griego Theos, y de Theos deriva Deus, Dios, Deus, Dios. Entonces cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de ese Zeus. Si fuéramos más estrictos, la gente que es cristiana debería llamar a Dios no Zeus, no Dios, debería llamarlo Yud-Hei Vav-Hei, o debería llamarlo Elohim, o Eli, o El, que son los nombres hebreos con los cuales nace esta religión. Pero bueno, se ha popularizado el término Dios. Pero esa es la divinidad de los estoicos, una divinidad que es muy distinta del concepto antropocéntrico. No es un señor que está escuchando tus oraciones, sino que es una inteligencia del universo que siente tu pensamiento porque también eres inteligente y te conectas con el todo. Y allí es donde te escucha esas plegarias. Don Alejandro. Perdón. Sí, mira, estaba pensando, por ejemplo, si no me equivoco, en el libro de los Hechos, Pablo llega a Atenas y se encuentra con los estoicos y epicuros, y ellos solamente querían saber cosas nuevas, pues. Y Pablo les comenta sobre Cristo y sobre Dios y sobre la concepción cristiana de Dios, y los estoicos se ríen de Pablo porque querían escuchar algo nuevo, y al final le estaba diciendo lo mismo que ellos ya pensaban o que ya sabían. Claro, y de hecho lo echaron a patadas a Pablo. Claro. Sí. No lo pasó muy bien, ¿eh? Finalmente fue bien perseguido y no fue muy bien recibido. Si tú lees las cartas de San Pablo en el Evangelio, te vas a encontrar con sorpresa. Me vas a decir, este señor está diciendo lo mismo que las clases de estoicismo, pero con la diferencia que le agrega a las frases estoicas, a las frases de Epicteto, le mete al Espíritu Santo, a Jesús y a Dios Padre.
y cambia en el fondo el concepto divinidad o dioses o Zeus, y lo cambia por Jesucristo, Espíritu Santo y Dios Padre. Es todo su aporte. Por eso el estoicismo es complementario del cristianismo. Yo acá no quiero parecer anticristiano ni discriminar a los cristianos, muy por el contrario, bienvenido. Un buen cristiano se va a nutrir muy bien del estoicismo y va a ser mejor cristiano siendo estoico que no siéndolo. Es absolutamente complementario. Como también se puede ser estoico sin ser necesariamente cristiano, sino que teniendo una visión quizás más racional con la divinidad. Lo que yo no entiendo, nuevamente, por eso Pigliucci no está dentro de mis libros preferidos, lo he leído, sé que tiene su aporte, que es una buena aproximación al estoicismo, pero Pigliucci es ateo, y un estoicismo ateo es algo raro, porque por lo que estamos viendo, todos los días estamos viendo en todos los pasajes alguna alusión a la divinidad y al concepto de providencia, el concepto de destino. Entonces, es una filosofía religiosa, es una filosofía que nos habla de la existencia de la divinidad, de la presencia de la divinidad en nuestras vidas. Si no creemos en eso, bueno, pues bienvenidos los ateos que quieran venir acá a las clases y se van a nutrir de qué se trata el estoicismo, digamos. Y a lo mejor no lo abrazan desde el punto de vista religioso. Pero no sé de qué manera se puede abrazar el estoicismo sin creencia en la divinidad. Me cuesta entenderlo. A lo mejor se puede hacer y yo estoy duro de cabeza, ¿no? ¿Mario? Alejandro Quintero, perdón, Sí, sí. una pregunta. Alejandro Quintero nos pregunta cuál es la diferencia que hay entre las disertaciones y el Enquiridión. Primero que son dos libros diferentes. La otra diferencia es que el Enquiridión es breve y las disertaciones son más largas. Y en cuanto a lo temático, por supuesto, son cosas diferentes, pero que se van manteniendo más o menos cierta similitud. Muchos de los temas que hemos visto nosotros acá en clases vienen del Enquiridión, vienen de las disertaciones, vienen de las meditaciones de Marco Aurelio y de los libros de Séneca. Séneca, el más capo de todo, bueno, todos son buenos en realidad. No Mario, me la balanza, ¿ya? profesor, bueno, primero que todo, gracias por la transmisión del conocimiento. En realidad es una labor enorme la que se hace y yo en particular no siempre puedo llegar, pero siempre lo disfruto bastante. Muchas gracias. Mi pregunta en realidad va a que si el estoicismo en particular alcanzó a llegar de alguna forma a la polis de Esparta, porque se tiene como una visión general que esta parte del Peloponeso, ¿cierto? Era como mucho más bruta, quizás tenía una practicidad distinta, pero la verdad es que me llamó la atención ese detalle al preguntarlo ahora porque, claro, no sé si en realidad no se sabe tanto de esa polis en particular y saber si es que llegó esa filosofía en particular a esta área. Quizás algún sabio que haya ido en Esparta. No, la verdad que no lo sé, es un dato histórico que ignoro. Atenas yo sé que se desarrolló con fuerza el estoicismo. Esto se desarrolló justamente en la Stoa, que es la puerta, el pórtico del Ágora en Atenas. Allí se conversaba públicamente con los atenienses que iban comprando en las mercaderías que estaban en los puestos que estaban allí expuestos. Los espartanos estaban bastante más lejos, o sea, de hecho Esparta y Atenas bastante lejos. Yo tuve la suerte de haber ido 2 veces a Grecia, a mí me ha encantado ir, y estuve en Esparta y estuve en Atenas, y la distancia en auto de Atenas a Esparta es notable, son varias horas. Y eso te muestra ya, te puedes imaginar la distancia física entre un pueblo y el otro, y los diferentes puntos de contacto que estos tenían. Los espartanos estaban más preocupados de la preparación de la guerra, de un lenguaje lacónico, breve, no de un estudio profundo de la filosofía ni de la cultura. Era un pueblo que era totalmente contrapuesto a lo que tenía Atenas.
Y Atenas floreció principalmente justamente por los impuestos que recogía de todos estos pueblos helénicos y que ellos administraban. Entonces con eso tuvieron más riqueza y tuvieron la posibilidad del desarrollo más arte. Y por eso tenemos hasta el día de hoy el Partenón y todas estas maravillas que hay en el Peloponeso. Pero eso es lo que te puedo responder. La verdad, yo soy ignorante en cuanto a la historia de Esparta. No sé si tuvo alguna influencia del estoicismo. Si tú lo averiguas, nos puedes comentar la clase venidera. Bien, profesor, muchas gracias. Encantado, Miguel. ¿Alguna duda o consulta que alguno de ustedes tenga para plantearnos? Buenas noches. Don Oscar. Sí, los saludo desde la costa de Buenos Aires, Argentina. Saludos a todos y un placer poder participar de estas clases. Muchas gracias. Qué bueno, Oscar, ahí de esa ciudad tan bonita que es Buenos Aires. Gracias. Bueno, yo estuve escuchando la clase por suerte desde que comenzó, porque en otras ocasiones por cuestiones de trabajo no pude participar. Y la consulta es la siguiente. Escuchando lo que decía sobre Séneca, que habla de que a veces nos amargamos antes de tiempo y de que la preocupación es inútil y nos provoca miedo, y todo lo que mencionaste, que nos anticipamos al dolor y nos hacemos más desgraciados. Bueno, tomé nota de todo. La consulta es la siguiente. Una persona que es ansiosa, ponele, ¿no? ¿Cómo puede lograr a través del estoicismo mantener esa calma que enseña esta filosofía, digamos? ¿Qué puede uno hacer para mantener esa calma si a veces hay personalidades que son por ahí más ansiosas y piensan por ahí más que en el pasado, en el futuro y en los problemas que tiene cada persona, ¿no? Claro. Buena tu pregunta, Oscar. Mira, piensa que en aquella época, en la época de los griegos y de los romanos, no existían terapeutas, no existían psicólogos, no había avance en ese aspecto. La psicología realmente toma un auge fuerte a partir de Freud. Allí empieza ya a florecer la terapia. Entonces simplemente los romanos y los griegos, la única terapia que tenían era esta filosofía. Y allí entonces viene la respuesta. Los terapeutas dicen, si tú quieres controlar la ansiedad, existen mecanismos para controlar la ansiedad. Tienes, no sé, la terapia cognitiva, o tienes una hipnoterapia que no va hacia lo racional, sino que va hacia el inconsciente. Está el EDMR, que tiene otras técnicas para superar los traumas, en fin. Sin embargo, el estoicismo es una filosofía que trata de ayudarte desde el punto de vista racional hacia tu conducta irracional o tu conducta emotiva. Entonces, el mecanismo de defensa que tenemos a través de esta filosofía es sin duda que la racionalización, racionalizar nuestros problemas. Y al tomar conciencia de no, por ejemplo, el tip de hoy, de enterrar tu pasado doloroso para siempre, no estar recreándolo. Entonces, si tenías la costumbre de hablar de tu exmujer, de lo mal que lo pasaste de niño, de las apreturas económicas que tuviste cuando eras joven, de todo lo que tuviste que sufrir con aquella novia que te torturó con sus infidelidades, olvídalo. Ya nos enseñó Séneca, dice, mételo en el cajón del olvido y déjalo ahí encerrado para siempre. ¿Para qué lo vas a abrir? No lo abras más. Y por otro lado te dicen las preocupaciones, para lo único que sirven es para atormentarnos antes de tiempo. Por lo tanto, una vez que te estás preocupando, te vas a acordar de esa frase de Séneca, te vas a decir, de veras que el estoicismo me dice que no me preocupe más, ya, olvidemos. Y ahí está la fuerza de voluntad. El tema es si tenemos fuerza de voluntad o no tenemos fuerza de voluntad.
Y ahí está el trabajo estoico de cada uno. Ustedes me habían visto fumando muchas veces en clase, ya llevo una semana sin fumar. Paré 2 cajetillas diarias de cigarrillo. ¿Cómo? Fuerza de voluntad. Y ahí está el estoicismo ayudándome. ¿Ah? De decir, tengo que manejar este cuerpecito, tengo que ser yo el amo de mi propio cuerpo y no el cuerpo el amo de mi mente. Bueno, con las emociones pasa eso mismo. Esa es una invitación. El contarte que dejé de fumar no es para vanagloriarme delante tuyo, sino que darte un ejemplo. Estoy haciendo un esfuerzo y me cuesta, y tengo ansiedad por fumar y no estoy fumando. Bueno, vas a tener ansiedad por problemarte, vas a tener ansiedad por sentir dolor. Pero en tanto tomes conciencia de ello y tomes control de tu propio cuerpo, vas a poder salir adelante y depende de tu fuerza de voluntad. Si tienes más fuerza o menos fuerza de voluntad, eso no lo puedo saber yo. Es simplemente tu compromiso contigo mismo y el compromiso que tengas con esta filosofía. Gabriela nos escribe desde Montevideo, diciendo que es un gusto conocer el estoicismo, que el segundo Zoom con nosotros, y pregunta, ¿es como un estilo de vida? ¿Es como juntar la religión y la autoterapia? Muchas gracias, Montevideo, otra ciudad preciosa, ahí con el río de la Plata al lado, con Pocitos y esa rica pasiva que venden los chivitos canadienses al plato. Sí, la respuesta es sí. Junta la religión, junto la autoterapia, la autoayuda, todo, y ahí va a tener usted estoicismo. Pero es una autoterapia de buena calidad, no una chantería, no esa mercantilización de la autoterapia que hay en el siglo XX, que te encuentras con cualquier cosa que te sirve de autoayuda, que se supone que son buenos consejos. Estos son filósofos de verdad, son pensadores probados, son pensadores que permanecieron y tuvieron éxito en Grecia y en Roma por 7 siglos. Por lo tanto, son gallos serios, como diríamos en Chile, son tipos serios, son tipos de verdad, que la pensaron bien. ¿Tendrán defectos? Por supuesto que tienen defectos. Esto no es mi pretensión hacer un catecismo del estoicismo, ni que seamos dogmáticos y que lo sigamos al pie de la letra y digamos amén a todo. Por supuesto que se puede cuestionar, y está abierto el cuestionamiento del estoicismo, pero justamente son pensamientos que son bastante razonables, como han podido darse cuenta ustedes, y eso es lo que he tratado de ejercitarlos en estas clases. O sea, si comparamos, veamos ese consejo, ser optimista versus ser pesimista, e hicimos el ejercicio, ¿ya? Nos enfrentamos a una situación que nos preocupa, que se viene algo negativo en contra de nosotros. Estuvimos preocupados todo el tiempo hasta que llegó. ¿Nos sirvió de algo estar preocupados? Para lo único que sirvió fue para atormentarnos antes de tiempo, para pasarlo mal antes de tiempo, para llorar antes de tiempo, para estar con la cara de 3 metros antes de tiempo, para estar desanimado antes de tiempo. En cambio, si eres optimista, que es la recomendación que te da, y enfrentar esperando que te vaya bien, lo pasaste bien hasta que se acabó la fiesta y te llegó la mala noticia. Pero entre las 2 opciones, ¿cuál es mejor? ¿Cuál era mejor? Mejor es ser optimista. Entonces, bueno, esa es la invitación del estoicismo. Algo continúa, ella dice, sí, claro, terapia de la buena como un acto de contrición, y cuando digo religión no solo lo de la católica, sino todas. El estoicismo es una filosofía religiosa, pero es una filosofía religiosa sin una religión determinada. Es decir, no tiene dogmas, simplemente cree en la divinidad y cree que la divinidad gobierna nuestras vidas y que podemos pedirle a la divinidad que nos dé fuerza y virtud para seguir adelante. Oscar nos comenta, muchas gracias, Mario, intentaré mantener la calma y controlar mi mente para no imaginarme cosas futuras ni enroscarme. Eso nos comenta Oscar. No te llenes de bronca, Oscar. Bueno, ahí está el truco. Empieza a hacer tu diario de vida y hacer un seguimiento de tus propios pensamientos, y nos vas comentando la próxima semana a ver cómo avanza. ¿Alguna duda adicional? Hola, ¿Alguien? Mario. Hola, ¿con quién? Alonso, Colombia. Iván, ¿cómo están? ¿Qué tal, Alonso? Bien.
Ahora que hablabas, se me viene a la mente un libro de Séneca, de la brevedad de la vida, Mario. Muy bien. Andamos preocupándonos por tantas cosas y al final se nos hace muy corta la vida. ¿Qué opinión tienes al respecto? Gracias. De la brevedad de la vida. Bueno, eso es parte de la temática que tiene el estoicismo. Cuando hablamos de que tiene un popurrí de temas, ese es un tema que es bastante recurrente. Pero justamente lo que busca el estoicismo con ese recuerdo es que nosotros seamos capaces de disfrutar de nuestra vida y de no aproblemarnos justamente en exceso, recordando que la vida es breve. Es decir, si nuestra vida es pasajera y en un abrir y cerrar de ojos nosotros ya no estaremos acá, ¿de qué sirve aproblemarse tanto, acongojarse, llenarse de angustia, llenarse de preocupaciones, que es algo que no tiene mayor sentido, que no nos resulta útil, sino que justamente en esta brevedad de la vida lo que necesitamos es desarrollar virtudes, alcanzar la ataraxia, alcanzar la apatía, entre otras virtudes, la justicia, la templanza, entre tantas otras. Eso básicamente, pero Alonso siempre me pregunta, parece, por temas que vamos a ver a futuro. Estamos ahora en el módulo de las preocupaciones, pero a futuro vamos a tocar ese tema. No, como dice un viejo chiste, alumno, no se me adelante, no me adelante la materia. Le colocaremos el título de El Adelantado Alonso. Gracias, Mario, muy amable. Encantado. Excelente clase, dice Nilo Rivas. Le toca retirarse, o sea que saludos también en Villa. Bueno, última pregunta y nos desconectamos hasta el próximo jueves, que allí ya terminamos el módulo Preocupación y Tristeza. Me preocupa eso. Me preocupa que se acabe este módulo. Que se acabe el módulo. Pero después vendrá un módulo tanto o más interesante como los anteriores. María Antonieta no nos ha preguntado nada de Mendoza hoy día. Hoy he estado muy tranquila. Me trajo al recuerdo a un tío mío que se murió diciendo: yo gracias a Dios soy ateo. Nunca lo entendí, porque siempre lo decía, él siempre lo decía. No, yo creo que la verdad que a mí en la filosofía estoica me ha servido muchísimo, me está ayudando una barbaridad. Espero ansiosa los días jueves la clase porque realmente es muy satisfactoria. Yo creo en Dios, creo en la divinidad, no creo en la institución. O sea, se puede creer en Dios sin creer en una institución. Bueno, eso por la experiencia mía, no estoy diciendo que esté mal quien crea, ¿no? Pero realmente, bueno, creo que hay que creer en algo en esta vida para salir adelante. Y lo felicito por dejar de fumar a Mario. Yo dejé de fumar en el 2004, fue una mala decisión, porque a mí se me tomaba la voz, por un problema de tiroides se me tomaba la voz, y mi esposo siempre dijo que yo hablaba mucho, y entonces en invierno me convidaba cigarrillos y yo me quedaba sin voz. Hasta que un día le dije, ¿por qué me comía? Y me dice, vos no sabes cómo me descansan 3 o 4 días los oídos. Y de ese día rompí el cigarrillo y nunca más fumé. Pero yo me siento tonta de no haberle jugado una apuesta, por lo menos. fue ilógico. Él, o sea, me hizo una broma y esa broma sirvió que, para mi cabeza sirvió que no fumara nunca más. O sea, puede más el querer hablar que un vicio. Claro que sí. Bueno, muy, muy bonita la clase, muy linda. Muchas gracias. Gracias. Lo último, Mario. Gabriela se agrega pregunta: si pudieran decirme algo de bibliografía para leer más y mejor, ya que hay muchas cosas, dice aquí Gabriela. Yo recomiendo a todos leer el Enquiridión manual para empezar, que es el manual de Epicteto. Léanlo, es bastante breve, lo pueden leer en una sola noche, leerlo una y otra vez,
Y de esa manera se van a impregnar de lo que es el espíritu del estoicismo. Y después, más adelante, pueden leer otras cosas, pero creo que el manual es lo básico. Oscar dice, sí, felicitaciones Mario por dejar de fumar. Sí se puede. Yes, we can. Cuesta bastante, pero ya me he ahorrado en una semana 12 cajetillas de cigarro, que son 240 cigarros menos que hay en mi cuerpo. Así que, y lo importante es saber que está venciendo algo de 10 centímetros. Sí. Porque eso es lo más importante. Visto bajo un punto de vista que algo tan pequeño como un cigarrillo cueste tanto dejarlo y de a poco ir dejándolo, realmente es algo muy importante. Sí. Bueno, para cerrar, Oscar pregunta, ¿dónde se consigue el manual? Me imagino que en alguna librería cercana a su domicilio. Se compra en Amazon o en Buscalibre o en esa librería. No sé dónde estará Oscar viviendo. Buenos Aires, si no me equivoco, ¿no? Y en Buenos Aires es el lugar de las librerías. Si no está en Buenos Aires, Epicteto, entonces no sé dónde lo podrá encontrar. No, allí está, de todas maneras, absolutamente. Hay una librería que es maravillosa, y no siempre me acuerdo del nombre, que está en el centro, en Buenos Aires, que es un antiguo teatro que está transformado, Ateneo, si no me equivoco. El Ateneo, que es era un antiguo teatro que lo transformaron en librería. Y debe estar en los libros usados también. Se llama Manual dice, vive cerca de Mar del Plata. Manual de Epicteto. Y lo puede encontrar en internet también. Lo puede encontrar en internet y lo puede bajar gratis en internet. Eso es muy bueno. Bueno, muchachos, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en la próxima clase y allí terminamos las preocupaciones, las angustias y el duelo. Y ahí ya nos vamos a encaminar a otro tema. A ver, veamos cuál va a ser el tema que nos va a convocar después. Parece que no lo puedo ver. Sí, aquí lo vamos a ver. Con Raúl Matas. Pedacito, la vista panorámica de nuestros problemas. Puede que incluso empecemos ya el módulo próximo con ese tema, porque queda muy poquito del tema de la tristeza. Y la vista panorámica de nuestros problemas es una herramienta súper potente del estoicismo. Así que los inviten a sus amigos para que se sumen a esta iniciativa y ahí nos vemos.